Hola, este es un vídeo corto para Judith Castillo que me preguntó hace mucho tiempo. Hay mucha lista de espera de preguntas, ¿eh? No creo que pueda responder ni siquiera a todas, pero bueno, esta es una pregunta interesante que quería rescatar. Dice, debido a mi experiencia y a la experiencia con otras personas con problemas neurológicos, pregunta, ¿existe la posibilidad de que un trauma pueda causar deterioro cognitivo? Entiendo que por trauma se refiere a trauma emocional y no a trauma físico, porque evidentemente los traumatismos craneoencefálicos sí que pueden producir deterioro cognitivo y es evidente, ¿no? Lo llamamos daño cerebral adquirido y puede provocar, como decía el otro vídeo hace unos pocos días, incluso un cuadro de demencia con dependencia, ¿no? Dependencia funcional por afectación de la vida diaria. Entiendo que Judith en la pregunta se refiere a los traumas de tipo emocional. ¿Puede provocar un trauma emocional deterioro cognitivo? Pues no de manera directa, de manera primaria, vamos a decir, pero sí de una manera un poco secundaria a través de un mecanismo que voy a explicar brevemente y que seguro que aclara a muchas personas que puedan estar viendo el vídeo. Cuando yo sufro algún tipo de trauma emocional, muy probablemente voy a dedicar una gran cantidad de recursos cognitivos y emocionales a rememorar, revivir o, por el contrario, a enterrar ese suceso, y ese gasto de consumo, ¿no? Este consumo de recursos que yo estoy haciendo, o bien para revivir o bien para encapsular, ¿no? Para tapar, puede afectar al rendimiento cognitivo. No de una manera, eh, eh, vamos a decir, muy evidente en la evaluación, es decir, no va a producir probablemente grandes cuadros de deterioro cognitivo, pero sí que puede menoscabar el rendimiento cotidiano. ¿De qué manera? Pues de la misma manera en la que funciona, por ejemplo, el dolor. El dolor es un buen ejemplo para hacer esta comparativa. Cuando yo tengo dolor crónico, pues, por ejemplo, en cefaleas o dolor lumbar, o por ejemplo, como ocurre en fibromialgia, yo estoy dedicando una cantidad de recursos, dependiendo del dolor y dependiendo de perfiles propios, ¿no? De estilo cognitivo y de la personalidad, estoy dedicando una cierta cantidad de recursos a atender a ese aspecto. Y lo atiendo porque indudablemente no se puede dejar de atender, ¿no? Por tanto, de alguna manera comprometo una parte de mi capacidad en atender a ese dolor. Esa parte que estoy atendiendo, que estoy dedicando a eso, no la estoy dedicando a la tarea X que tengo delante en evaluación neuropsicológica, de la misma manera que no estoy dedicando pues a una tarea cotidiana como puede ser, yo que sé, poner la mesa, cocinar, bajar a hacer la compra o cualquier aspecto de la vida diaria. Si yo atencionalmente estoy dedicando esa proporción de recursos atencionales, de alguna manera estoy menoscabando mi capacidad atencional en el resto de aspectos cotidianos. Y eso acaba teniendo en algunas personas consecuencias que se viven con un cierto dramatismo, porque indudablemente pueden menoscabar el rendimiento en la vida diaria. De repente yo, a consecuencia de este trauma emocional o de un cuadro de dolor, eh, estoy dedicando una porción de mis mecanismos atencionales a algo que no es la tarea, pues de repente bajo a la compra y me dejo tres cosas que tenía que comprar, o a lo mejor las he pagado y me las he dejado en la caja. Y cuando llego a casa, Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? Porque por otro lado, también está menoscabando estrategias de regulación emocional, está menoscabando tu propia manera de afrontar el estrés. Por tanto, no va a provocar un trauma emocional, un cuadro de deterioro cognitivo como el que podría provocar un trauma físico, en este caso, lógicamente, los traumatismos craneoencefálicos, pero sí que puede, de alguna manera,
hacer que la persona no funcione al 100% en su vida cotidiana y, precisamente por el trauma o en el caso de dolor por el dolor, hacer que ese pequeño error que cometemos por estar menos atentos lo vivamos de una manera exageradamente sintomática. Y de hecho muchos de los pacientes que acuden, menores de, no sé, 55 o 60 años, a las consultas de neurología con quejas de deterioro cognitivo, cuando no ha habido una causa primaria, vamos a decir, para la lesión, es decir, o sea, no hay una lesión cerebral, no hay ninguna enfermedad que lo provoque, ni metabólica, ni sistémica, ni endocrina, ni un déficit vitamínico, es decir, cuando no hay causa que provoque deterioro cognitivo y la persona siente que está teniendo deterioro cognitivo, en la gran mayoría de los casos se debe a esta pregunta que hace Judith. Aspectos emocionales que la persona no está manejando bien. Puede ser estrés percibido, estrés laboral, personal, por dificultades, no sé, económicas o personales a cualquier nivel. Puede ser por la mala gestión que hace de un estrés aparentemente nimio. Puede ser por la presencia de traumas emocionales, por dolores físicos, por muchas razones que tienen que ver que están relacionados con el plano emocional y que de manera secundaria están afectando a la cognición. Y esa es, creo, una reflexión que tenemos que hacer cuando, bueno, la tenemos delante una persona que se queja de tener un rendimiento cognitivo deficiente, de que ha cambiado con respecto a lo que anteriormente era capaz de hacer, no encontramos causa secundaria aparente física, causa médica, que provoque esa disminución del rendimiento, pues ahí hay que empezar a rascar, porque probablemente encontremos estrés, encontremos dolor, encontremos algún aspecto emocional y ese es el que de manera secundaria está provocando el déficit cognitivo. Venga, un saludo, chao.